En Eje 21 tenemos hoy la oportunidad de dialogar con uno de los escritores caldenses más reconocidos en el exterior que en su propio país o que en su propio Manizales. El médico Orlando Mejía Rivera, un novelista, cuentista, obras como La Casa Rosada, obras que han trascendido y que hoy se editan en España. Tiene una novela muy linda que es sobre Bosé, Miguel Bosé. Recordando a Bosé. Recordando a Bosé. Una Pensamientos de Guerra que ya ha sido traducida al francés. Bueno, la historia de él es muy larga, es muy importante y vamos a dejar que sea el doctor Orlando Mejía Rivera, que es además profesor de la Universidad de Caldas, quien nos vaya contando a través de este diálogo lo que ha sido su vida con los libros. Doctor Orlando, yo quiero primero pues empezar esta charla hablando de que tengo conocimiento que es el único colombiano a quien en España y en Europa le están publicando muchos trabajos de divulgación científica. Tenemos aquí un libro, Medicina Antigua, de Homero La Peste Negra. Es una edición hecha por una editorial española. Se encuentra en 98 puntos de venta, 98 librerías de España, y ya tiene traducciones. Tenemos un libro muy hermoso que se llama Medicina Arcaica, de las enfermedades prehistóricas a los papiros médicos del Antiguo Egipto. También editado en España, también con muy buenas ventas en Europa. Y esta editorial ya también ha hecho la traducción de Pensamientos de Guerra al francés. Hablemos un poco, doctor Orlando Mejía, de esto. ¿Cómo llega Orlando Mejía a que una editorial española se interese en su obra y la divulgue en un mercado tan importante? Hombre, José Miguel, bueno, primero gracias por la invitación a tu importante portal. Bueno, mira, a veces pienso que el azar es otra forma del destino, ¿no? Yo estaba aquí en mi casa en enero del 2018, cuando me entró un correo electrónico de un editor español, Alberto Vicente de Punto de Vista Editores, donde me decía: compré sus libros de Historia de la Medicina en la Feria del Libro de Guadalajara. Estoy muy interesado en ponerme en contacto con usted, quiero editarlo en España. Entonces me comuniqué con él y a través de este streaming, pues, hablé con él y me dijo: no, lo quiero editar. Le dije: bueno, entonces estas son las condiciones, listo. Y arrancamos editando en octubre del 2018 Medicina Antigua, de Homero La Peste Negra. ¿Dónde leyó él? ¿Qué libros consiguió él? Hombre, los libros editados por la Universidad de Caldas, que había ido a la Feria de Guadalajara de México, cosa que me parece una maravilla y que quiero aquí hacer explícito eso. Bueno, me empezó a ir muy bien el libro. Para sintetizar, entonces, después vinieron otras ediciones. En este momento, pues, hay 4 libros publicados por Punto de Vista en España. El enfermo de Abisinia, que es una novela. La segunda edición. Segunda edición. La primera la sacó Bruguera. Exacto, esta es la primera. Esta es la primera que la sacó Bruguera. Esta tengo entendido que llegó a España por el contacto que usted puede hacer con Carmen Balcells. Sí, yo estuve 17 años donde mi agencia literaria fue la agencia Carmen Balcells. Con Brugueras llegué a través de Carmen Balcells. Ya no estoy en Carmen Balcells, sino ya directamente con el nuevo editor. Entonces se editaron esos 4 libros, las 2, Medicina Arcaica, Medicina Antigua. En el 2019 salió también Dante Alighieri y la Medicina, y la segunda edición del enfermo de Abisinia. Y hay otros 4 contratos. Sale este año, Medicina Arcaica salió en enero. En noviembre, posiblemente octubre, noviembre, sale El Médico de Pérgamo, la edición española del Médico de Pérgamo, y firmamos contrato por los 3 tomos que faltan de la historia de la medicina: medicina renacentista, medicina moderna y medicina contemporánea. Bueno, doctor Orlando, hablemos un poquito de una novela que usted reflejó muy bien a Manizales, al ambiente de esos años 70, cuando usted ingresó a la universidad, que se llama Recordando a Bosé. Hablemos un poco de Recordando a Bosé. ¿Cómo nace esta novela? Bueno, Recordando a Bosé es mi homenaje a Manizales. Es una novela que recrea la adolescencia de un personaje que termina el colegio y entra a la Universidad de Caldas a ser primíparo de medicina en la Universidad de Caldas. Por supuesto que yo le presté muchas cosas al personaje, que se llama Ricardo Valenzuela, pero es una novela, o sea que
Es una obra de ficción, pero que quería recrear la Manizales de los años 80, de la mitad de los años 80, a través de este personaje, donde yo digo que el verdadero protagonista, recordando a Bosé, es Manizales. Bueno, y hablemos también un poco entonces de pensamientos de guerra. Ese problema del profesor que está dictando las clases en la universidad a sus alumnos y que es secuestrado. Sí, Pensamientos de Guerra es una novela que ganó el Premio Nacional de Novela en el año 98, aunque la edición del Ministerio de Cultura salió en el 2001. Como te decía ahora y ahora tú recomentabas, tiene edición francesa, también tiene edición húngara de Pensamientos de Guerra y edición española. Es una novela donde antes del boom de las crónicas de los secuestrados, el tema central, aunque es el secuestro del personaje principal, va alternando con un filósofo muy reconocido que es Ludwig Wittgenstein, en la Primera Guerra Mundial escribiendo el Tractatus Lógico-Filosóficos. Porque en últimas la trama de la novela es que el profesor secuestrado era profesor de Wittgenstein en la universidad, y él, cuando lo encierran en un cambuche para no enloquecerse, empieza a escribir mentalmente un texto biográfico sobre Wittgenstein. Entonces ahí está como la interrelación de esa novela. Esa novela, lo que yo buscaba era de alguna manera una reflexión profunda sobre la violencia y sobre todo sobre la violencia gratuita. Y la violencia gratuita no es más que crueldad, y es parte del gravísimo, de la gravísima herencia que tenemos en Colombia. Ahora, en la novela nunca se menciona Colombia, aunque es claro que es Colombia. Y tampoco se menciona quién secuestró o quién no secuestró. El problema, yo no buscaba tanto hacer una novela anecdótica, sino ir a fondo como con los arquetipos de lo que ha sido la violencia gratuita versus la violencia entre comillas justificada, y el personaje de Wittgenstein también en la Primera Guerra Mundial me sirvió para el contraste. Bueno, hay una constante en Caldas y en la literatura colombiana, digamos, de los médicos doblados de escritores. Javier Arango Ferrer, que publicó uno de los buenos ensayos sobre la novela colombiana hasta los años 60, 60 y pico, 70 y pico, y uno con el Manuel Mejía, Manuel Zapata Olivella, que también era médico, pero en Caldas el tema es mucho mejor porque hay 3 médicos muy reconocidos, ya 4 diría yo, que son, en primer lugar, el caso suyo, luego viene Octavio Escobar Giraldo, luego viene Gustavo López Ramírez y luego viene Antonio María Flores. ¿Por qué los médicos por lo regular son humanistas? ¿Y qué los lleva al médico a apartarse? Ustedes se han apartado de la medicina, de pronto unos mucho, otros poco, para dedicarse más bien a la literatura, al humanismo. Bueno, yo creo que porque la medicina es una profesión humanista, realmente cuando uno la ha tomado por vocación. La medicina permite conocer al ser humano sin máscaras, como lo digo yo en un libro mío que se llama La muerte y sus símbolos. Y eso da una especial sensibilidad para profundizar en el ser humano, porque ¿qué es la literatura? La literatura es otra forma de abordar el ser humano sin máscaras. Entonces yo creo que ahí hay un vínculo muy estrecho entre la medicina y la literatura. Tú acabas de mencionar a 3 colegas médicos y 3 colegas escritores que me parecen los 3 excelentes, Gustavo, Octavio y Antonio. Curiosamente yo empecé la carrera con Octavio y Antonio. O sea, somos compañeros del primer semestre de medicina, donde los 3 que terminamos siendo escritores. ¿Cómo se hace ambiente universitario de la inquietud mental de unos estudiantes que coinciden en su amor por la literatura? Había una gran inquietud cuando entramos a la Universidad de Caldas en la mitad de la década de los 80. Fundamos con Orlando Sierra de filosofía y con otra serie de personajes un asunto que se llamó Brigadas Culturales de la Universidad de Caldas, donde Antonio María, Octavio, Orlando Sierra, íbamos estudiantes de filosofía, de medicina, de veterinaria, de derecho. Estaba Germán Eugenio Restrepo Arango también ahí en esa época, a dar poesía, a hablar de danza, a los colegios, por el departamento. Fue una iniciativa
que nos apoyó en ese momento en la Universidad de Caldas con su administración, pero que surgió de nosotros. Entonces ahí había un caldo muy cultural del cual salieron buena parte de los intelectuales, periodistas y escritores de mi generación. Pues acabo de mencionar a uno muy importante, lo que significa Orlando Sierra para esta región como un símbolo de honestidad, de creatividad y también como un símbolo de haber sido la víctima de los bellacos que manejaron este departamento durante tanto tiempo, que por ahí están. Bueno, hay dos pasiones suyas en la literatura. Por un lado está el ensayista, magnífico, alabado por mucha gente, que cuando uno habla de Orlando Mejía Rivera le dicen que el ensayista es magnífico por la profundidad, porque es un ratón de biblioteca, es un estudioso, pues que va hasta el fondo cuando quiere investigar un tema. ¿Usted en qué campo se siente mejor? ¿Como ensayista, que es más reconocido en Colombia como ensayista, o como novelista? Hombre, yo contestaría diciendo que para mí la escritura es una unidad. Entonces, sí, los géneros es cierto que existen, es cierto que hay una delimitación académica de los géneros, pero para mí la escritura es una unidad que a veces se expresa en un ensayo y a veces se expresa en la ficción. Ahora, hay una diferencia fundamental para mí. Yo escribo los ensayos que decido escribir con investigación, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Pero cuando decido escribir un ensayo, lo escribo. Pero la ficción no. La ficción es otra cosa. Yo tengo que sentir que la novela ya está por dentro o el cuento ya está por dentro, es mi manera de expresarlo, para poderlo escribir. O sea, yo me puedo preparar muchísimo para escribir una novela, pero si no siento que la novela está por dentro, no me fluye. Entonces, hay más voluntad, digamos, disciplina intelectual en los ensayos, que es de disciplina, y en la ficción hay algo que es lo que mucha gente ha dicho que hace ficción, hay algo también muy intuitivo, hay algo que es muy azaroso, que no depende siempre de ti. A mí siempre me ha gustado la expresión de Proust que dice, las novelas no se escriben con la inteligencia. Y yo estoy de acuerdo. Escribir novelas es otra cosa. Los personajes que tú crees que van a ser los protagonistas terminan siendo otros los protagonistas. Entonces, por lo menos para mí, yo he escrito 5 novelas y son más o menos cada 7 años que he producido una novela y de alguna manera para mí es un gran regalo de la vida. No es que yo no valore mis ensayos, pero mis ensayos son el producto del trabajo estrictamente racional. Las novelas como que tengo que contar con cierto azar, con cierta intuición, con cierta, lo que llamaba García Lorca, con el duende creativo, ¿cierto? Para poder que se plasme. Hablemos, El médico de Pérgamo es la última novela suya. Ya está también en Europa. Ya te dije que sale en noviembre. ¿Cómo es brevemente el argumento del médico de Pérgamo? Para que la gente sepa de qué se trata. La recreación del famoso médico Galeno de Pérgamo, que aunque era griego, pues Pérgamo era griego, los romanos habían conquistado toda la Grecia, entonces se ejerció realmente en Roma y fue médico del emperador Marco Aurelio y de su hijo, para mencionar pues 2 nombres muy importantes. Entonces, el hecho histórico es que se conoce muy poco de la biografía de Galeno. Hay fragmentos en una obra muy grande que él publica, médica, pone sus intuiciones personales, sus testimonios, pero hay muy poco. Entonces yo con ese poco, que es más o menos el 20% de la novela, son datos históricos, recreo el resto. Entonces el 80% es de ficción, pero una ficción con mucho rigor histórico. O sea, yo no invento porque se me ocurrió poner a Galeno sin tener relaciones sexuales, no. Las tuvo, mi invención es que las tuvo en la adolescencia, pero después no las tuvo, como evidentemente parece. Es decir, que la invención siempre tiene dentro de la novela histórica un rigor de contexto y a eso me someto. Entonces es la recreación de la biografía de Galeno, donde el 20%, si se quiere, se parte de datos reconocidos y el 80% son invenciones mías.
Hablemos un poco de la literatura de Caldas ya para terminar. Caldas está viviendo un gran momento en literatura y hay escritores que están dejando muy en alto el nombre. Caso suyo, ¿qué piensa usted de saber que es más leído en España, que su libro se consigue en cualquier pueblo pequeño y en cambio en Colombia no? Hombre, le voy a ser muy honesto. Hace 30 años eso me importaba. Hoy no me importa nada. En el sentido de que muy bueno si te leen acá. Además, mi editorial en Colombia es la Universidad de Caldas, con quien estoy muy agradecido. Y los libros se agotaron. Aquí se agotan los libros. Sacamos tercera edición de Historia de Medicina del Eje Cafetero. Está agotado Medicina Arcaica y está agotado Medicina Antigua después de 2 ediciones. Está a punto de agotarse Dante Alighieri. Está a punto de agotarse El Médico de Pérgamo. Entonces, la prueba es que sí, una editorial universitaria no tiene el mismo músculo, pero yo estoy muy contento de que también mis libros están en las ferias a través de la Universidad de Caldas. Entonces no tengo ningún problema. Yo estoy muy contento. Pero no. ¿Siente usted que en Colombia es más leído como ensayista que como novelista? Pues yo siempre digo que en Colombia, sí, claro. Las novelas mías en Colombia no han circulado fuera de Colombia. Pero te lo digo honestamente, that's enough. Yo estoy muy tranquilo, no hay afán de nada. El sistema editorial en Colombia a veces es un poquito perverso, donde creen que le hacen favores a los escritores, donde uno se tiene que poner las rodilleras con los editores, y yo no creo en eso. Podrá sonar prepotente, pero es el respeto por la escritura y por el trabajo intelectual. Yo no ando haciéndole cola a los editores colombianos, entre otras cosas porque muchos de esos editores colombianos son realmente muy ignorantes. Hay unos pocos que son buenos. Bueno, ya para terminar esta charla con el doctor Rolando Mejía Rivera, yo quiero hacerle una pregunta. Recordando a base la novela sobre el Manizales que usted vivió, es una novela que cualquier manizaleño quiere leer y debe leer para que conozca cómo fue el ambiente universitario, San Carlos, los sitios que frecuentaban los muchachos de su época. ¿Usted cree que con esta novela cumplió lo que tiene todo escritor en el alma, hablar de su entorno geográfico, o tiene más para dar? Esa es una buena pregunta, José Miguel. Pues de alguna manera sí, ahí puse como mucho de mi vida y de la época. Sin embargo, creo que está en remojo hacia futuros otra novela que esa novela recrea la mitad de los 80. Y hay otra novela por ahí en ciernes que recrearía los años finales de los 80 y comienzos de los 90 también en Manizales. Entonces es posible que ese proyecto, espero que si tengo vida y tiempo, más adelante lo haga. Bueno, señores, audiencia de G21, que es muy amplia, como se lo decía yo al doctor Orlando, en los 3 departamentos del Eje Cafetero, pero fuera de eso, Bogotá, Medellín, Cali, nos visitan mucho. Esta fue una corta entrevista con un médico escritor, pero un médico humanista, pero un ensayista, un novelista y un cuentista también, que nos ha contado pues parte de su vida y de lo que es su trabajo con el demonio de la palabra. Muchas gracias a ustedes por ver este programa.